Saludos amigos, una vez más en esta cita con la gente bella, con la gente que tiene cosas que decir, que contarnos, a qué se dedica. Esto es infinitamente impactante. Infinitamente impactante se llama nuestro canal porque creo que va para largo, porque es un canal para la gente que tiene deseos de aprender cosas nuevas, gente que se reúne con nosotros a charlar diferentes temas y estamos en el ciclo del biomagnetismo. Hoy tenemos la fortuna una vez más de contar con un profesional de la salud. Ella es la doctora Angie Reyes Navarrete. Ella es médica cirujana, maestra tanatóloga, experta en medicina alternativa y complementaria, docente, instructora, conferencista. Es fundadora y presidenta de la Federación Internacional de Desarrollo Holístico y Alternativas Médicas. ¿De dónde? De México. Sin más, vamos a darle ya la bienvenida a la doctora Angie. ¿Cómo está, doctora Angie? Hola, ¿qué tal, querido Edgar? ¿Cómo estás? Muy honrada de que me invites a tu programa, a todo tu auditorio. Hola, queridos amigos. Bienvenidos a este programa que es maravillosa la labor que estás haciendo, querido Edgar. Pues nos corresponde a nosotros los que tenemos estos medios, a quienes propiciamos estos encuentros. En mi lado yo soy comunicador y también estoy en este emprendimiento, en dar a conocer al público cosas relativamente nuevas, importantes, porque estamos ya construyendo un futuro. Es un mundo maravilloso el que vamos a vivir y la doctora Angie, estoy seguro, está empezando a construir cosas nuevas en su mente. ¿A través de qué? De la medicina. A través también de esto que es tan increíble y tan importante, porque lo tenemos que decir, los imanes. Estos minúsculos imanes están haciendo cosas increíbles por la humanidad. Es otra alternativa. Entonces, doctora Angie, ¿qué es para usted el biomagnetismo? ¿Qué significa? Bueno, el biomagnetismo es un sistema terapéutico que ya existe desde hace muchísimos años. Es un sistema que tiene como finalidad restaurar el equilibrio bioenergético del cuerpo a través de la colocación de imanes de mediana intensidad, cuya finalidad es la corrección del pH. Esta definición del biomagnetismo la pueden encontrar en la página del Dr. Gois, que es uno de los pioneros, pero también hay otros estudiosos del biomagnetismo, ¿no? Se encuentra la maestra, por ejemplo, Graciela Pérez Martínez de Argentina, que ella en 1974 propone también la cuestión de los imanes como una herramienta terapéutica. Y bueno, hay muchos otros estudiosos, pero como finalidad, como definición como tal, es una herramienta que nos sirve para neutralizar el pH. Es decir, cuando nosotros colocamos los imanes en diferentes partes del cuerpo, dependiendo de la técnica que se utilice, por supuesto, porque hay muchos tipos de técnica, a fin de cuentas, la finalidad es restaurar el pH del cuerpo para evitar la prolifera de hongos, virus, bacterias y parásitos. Obviamente el Dr. Gois tiene una definición un poco más, quizá más específica, un poquito más metódica, pero para las personas que quizá no puedan comprender muy bien esto del pH, significa que los mismos imanes van a ayudar a que nuestro cuerpo tenga un terreno biológico adecuado para evitar que lleguen a nosotros hongos, virus, bacterias o parásitos. Y esto se logra con los imanes. Entonces es un sistema terapéutico bellísimo, eficaz, y hay muchos tipos de técnicas. Entonces, en una definición sencilla, eso sería el biomagnetismo, bios de vida, y donde se utiliza un campo magnético como biomagnetismo. Por lo tanto, es el estudio de la vida a través del magnetismo propiamente dicho. Doctora Angie, no deja de ser asombroso que una persona como usted, que ha venido de una universidad, que se graduó como médica general, ¿no es cierto? Médico cirujano, así es. Médico cirujano, de repente haya tomado ese camino. Quizá, pienso yo, y perdóneme, dijo un día, hasta aquí llegan los libros de la medicina, creo que no voy a pasar de ahí, o la medicina no da para más, voy a explorar otros campos, a ver qué posibilidades me da,
para llegar a más pacientes y ofrecerles una mejor calidad de vida. ¿Fue eso lo que la motivó, doctora Angie, a eso? Sí, bueno, fue una historia muy curiosa. Yo tengo un canal de YouTube y en uno de mis videos platico con mis alumnos que mi mamá tuvo una enfermedad que en ese entonces no se sabía muy bien qué era lo que ella tenía. Ella estaba presentando unas crisis muy severas de uveitis. Entonces, en ese entonces yo estaba en la universidad, quizá en primero, segundo año de la carrera universitaria, y a mi mamá tenían unos diagnósticos fatales para ella, desde VIH, un tipo de cáncer, artritis reumatoide, VIH-Sida, vaya, eran diagnósticos terribles y nunca le encontraron realmente qué tenía. Una de mis tías, hermana de mi mamá, fue de las primeras alumnas del doctor Boyce. Mi tía se llama Cristina Navarrete Torralba. Y entonces, en una ocasión, en una fiesta, mi mamá estuvo 2 años con esos síntomas, sin encontrarle absolutamente nada. En una reunión familiar, mi tía nos cuenta que estaba estudiando precisamente con el doctor Boyce. Mi mamá le cuenta toda la patología que ella tenía. Ella tenía dolores muy severos en el ojo, estuvo a punto de perder el ojo, estuvo a punto de quedarse ciega. Y la tía le dijo, mira, estoy estudiando esto, es una herramienta bellísima, te voy a dar una terapia. Le hace esta intervención con par biomagnético y fue prácticamente mágico, porque ella empezó a curarse, empezó a sanarse, y entonces ahí fue donde sembró en mí, mi tía, como que esa semilla de ver, ok, esto puede ser que funcione. Mi hermano también tiene algunos problemas severos en el hígado y en la piel, y con estas sesiones él empezó a mejorar muchísimo, y ahí es cuando yo empiezo a voltear a ver esta parte y me empezaban a gustar otras cosas, la metafísica, el reiki, los cuarzos, toda la medicina alternativa, y yo veía que mis compañeros de la universidad estaban muy enfocados como que a lo que todos hacen, la medicina interna, la ginecología, la cirugía, muchas cosas que a mí me gustaban, pero volteé a ver la parte espiritual de la medicina y así es como empecé. Ya después con la práctica, con el biomagnetismo, formándome adecuadamente, profesionalmente con el doctor Boyce y con otros maestros, me di cuenta de la maravilla que era este sistema y que definitivamente la medicina tiene que tener otro enfoque. Entonces así es como yo llegué, porque mi mamá estuvo a punto de perder un ojo y casi con un diagnóstico de cáncer. A mi mamá ya la daban casi por unos diagnósticos terribles, y así fue como yo empecé en este mundo del biomagnetismo. Digamos que fue el detonante, y es muy curioso porque la mayor parte de quienes están incursionando en el mundo del biomagnetismo les ha sucedido algo, no solamente en lo personal, sino en su familia, la mamá, un hijo, un sobrino, y dicen, voy a echar mano del biomagnetismo, me han dicho que es muy bueno. Pero la pregunta sería, doctora Angie, la medicina tradicional, la medicina que tiene muchos años de estudio y que sigue investigando y que gracias a ello hemos evolucionado tanto los seres humanos, no riñe, no se siente como desplazada, como que hay una competencia de cosas entre un médico alópata y un terapeuta nato. Yo creo que hay de todo. En mi experiencia, en mis aulas, he tenido médicos como alumnos. He tenido tanto médicos generales como médicos especialistas, e inclusive he tenido en mis aulas directores de hospitales o con cargos muy importantes dentro del sector salud, aquí en México. ¿Curiosos o estudiantes? He tenido muchísimos médicos, y en lo que hemos coincidido como colegas médicos es que definitivamente no debería de haber competencia, ni la medicina alternativa ni la medicina convencional. Uh-huh. Sin embargo, otro pequeño grupo, quizá de personas, médicos, que quizá no estén familiarizados con esta parte de la medicina, ellos sí pudieran llegar a sentir este choque de creencias. Precisamente el día de ayer yo escribía un Twitter al secretario de Salud aquí en mi estado, y yo ponía este comentario, ¿no? Que para la emergencia sería conveniente poner
a médicos homeópatas, a médicos acupunturistas, terapeutas al servicio de las personas, y no he recibido ninguna respuesta de esta autoridad. ¿Qué pasa? Espero que sea positiva, ¿no? Pero ahí se suscitaba con un compañero en donde se me invitaba a decir qué temas, qué tipo de medicina alternativa podía ser efectiva, y el biomagnetismo es una de ellas. Entonces, yo creo que hay este tipo de fricciones entre terapeutas y médicos, pero solamente es por desconocimiento, porque se puede complementar perfectamente. Porque yo creo que un médico en su consulta dice, bueno, se me acabaron las herramientas, ya hasta aquí los libros, hasta aquí la universidad, parece que no hay otra cosa. Y llega la doctora Angie y dice, no, hay esto, yo te puedo ayudar. Ah, sí, qué maravilla, bienvenida. Pero no creo que un médico se moleste porque alguien trajo, si no algo novedoso, algo que puede ser circunstancialmente muy positivo, ¿verdad? Así es, inclusive cuando doy clases a mis alumnos de licenciatura aquí en universidades, ya aquí en Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en uno de los campus, a los chicos se les da la materia, se les da una materia, se les da todo un semestre de medicina alternativa. Uh-huh. Y a mis estudiantes de licenciatura, a ellos una de las materias que llevan es precisamente biomagnetismo. Es precisamente biomagnetismo. Quizá con otro nombre, quizá no como tal biomagnetismo, pero ellos llevan temas ya de medicina alternativa que en su momento, cuando yo fui estudiante, no lo había. Y ahora ya estos chicos que se están preparando como médicos generales, comunitarios, ya están teniendo esta preparación. Así es que vamos caminando. ¿Esto de qué nos habla? De que el sistema no está peleado con la medicina alternativa, solamente es integrarlo, abrir conciencia, empezar a ser un poquito más abiertos y receptivos, porque esto puede tener beneficios impresionantes. Pero sí, hay que darle un aval, un voto de confianza a algo que no es invasivo, a algo que no va a hacer daño si no hace bien, y simplemente decir, voy a intentarlo, voy a luchar por mi vida y voy a llamar a alguien que me pueda indicar. Doctora Angie, en la mayoría de sus pacientes han sido ancianos, hombres, mujeres, niños, los que llegan por esa terapia a usted. Bueno, esta es una muy buena pregunta. Cuando yo empiezo en estos temas de biomagnetismo, al principio llegaban como que de todo, ¿no? Niños, adultos mayores, adultos jóvenes, mujeres embarazadas. Pero los últimos 5 años a mi consulta habían estado llegando pacientes terminales. Es decir, aquellos pacientes que se les daba quizá una expectativa de vida menor a 6 meses, quizá menor a 2 meses, con cáncer terminal, o inclusive ya pacientes ya con complicaciones por diabetes, por ejemplo, u otras patologías crónico-degenerativas. Entonces, en estos últimos años, la consulta en lo personal han sido pacientes terminales. Es por eso que ya después yo decidí hacer el posgrado en tanatología, porque obviamente ya mi formación como médico me hacía estar familiarizada con la muerte. Uh-huh. En el hospital los días vemos gente que muere y ya lo vemos normal. Pero tener a una persona ya fuera del hospital, en donde ya la llevan a morir, donde ya no hay ningún tipo de esperanza de vida, esas personas son las que me habían estado llegando últimamente. Y era tanto jóvenes, pacientes con VIH-Sida, pacientitos con cáncer terminal, pacientes con complicaciones diabéticas ya, muy, muy severas. Y entonces eso en lo personal es la consulta que a mí me ha estado llegando. Y aquí a veces es muy importante para el terapeuta que sepa, el terapeuta que practica el biomagnetismo, que no importa el paciente que nos llegue, nos puede llegar un paciente terminal y quizá el biomagnetismo probablemente no sea la herramienta para curarlo al 100%. Es un reto nuevo. Es un reto fuertísimo, pero el terapeuta le va a dar al pacientito terminal la esperanza de irse en paz, de irse sin dolor y de irse con esperanza. Esa es la finalidad
de nosotros atender a un paciente terminal. Entonces es una pregunta muy interesante, querido Edgar, porque, pues bueno, habrá terapeutas que quizás se especialicen nada más en recibir a niños, en recibir a mujeres embarazadas, en recibir a adultos mayores. Especialistas, ¿no? O a lo mejor no especialistas, pero que se enfocan mucho en en una cierta población. Uh-huh. Pero en lo personal, me llegan muchos pacientes terminales, la mayoría. Y bueno, ya de ahí otro tipo de pacientes, claro está, ¿no? Ya adultos jóvenes, mujeres embarazadas, niños quizá, pero en lo personal la mayoría son pacientes terminales. Y es un reto terminal. Entre esos retos, doctora Angie, ¿usted recuerda a alguien por él o por la que haya sufrido un impacto muy fuerte y la haya sacado adelante? ¿Tiene un caso que nos pueda contar? Sí, tengo muchos casos. De pacientes terminales tengo muchos casos. Recuerdo mucho un caso, un amigo, él era un chico en ese entonces aproximadamente de 26, quizá 27 años. Él llegó con un cáncer de pulmón en etapa 4. Eso significa que ya había metástasis a cerebro, a hueso. Wow. Y él, cuando 26 años, 27 años, yo les hablo de hace 5, 6 años, 7 años aproximadamente. Uh-huh. Y él llega y a él solamente le dieron 3 meses de vida. 3 meses de vida. Se le dieron las intervenciones con biomagnetismo, con otras herramientas, por supuesto, pero de esos 3 meses de vida, él estuvo con nosotros todavía otros 2 años. Otros 2 años pudimos, extender el periodo, no yo, el universo, él, la vida, la terapia quizá, pero se extendió a los 2 años. Después de esos 2 años, él empezó con un deterioro ya muchísimo más, se empezó a deteriorar, empezó a necesitar oxígeno, se hizo todavía una metástasis más grave a otros órganos y al final él murió. Fue uno de los casos que más me ha dolido en toda mi práctica porque nos involucramos mucho con este paciente. Yo lo quería como mi hermano y otra terapeuta lo quería como su hijo, mi mamá, que me ayudó en el caso, pero no sabría si fue un caso exitoso o no. Yo creo que sí, porque de los 3 meses que ya le habían dado en el hospital, en un hospital muy reconocido en México, a 2 años que se extendió este periodo de vida aquí en la Tierra, él trabajó muchísimas cosas y al final, bueno, comprendimos que era parte de su evolución, de su proceso y pues bueno, ese es uno de los casos que más recuerdo y que me da mucha nostalgia porque bueno, en su momento como terapeutas queremos que la persona sane y queremos que la persona viva, pero a veces puede ser que no sea posible y no siempre va a ser así y al final la única forma de sanar es la misma muerte. Terapeutas como la doctora Angie, en algún momento de descanso, en algún momento de mañana despertando, ¿cree que hay algo superior y lo pueda trascender a través de esta terapia? Claro que sí. En esa luz, en ese universo donde todo es posible. Por supuesto que sí, y qué bueno que lo preguntas, porque desde el punto de vista del biomagnetismo, hay muchos terapeutas que creen que solamente se trabaja a nivel físico, pero hay una técnica específica que yo la aprendí con un kinesiólogo español, con Alberto Arribalzaga. Él desarrolló una técnica que se llama biomagnetismo holográfico multidimensional. Y si el alma está ha tropezado con tantas cosas tan duras que les corresponde a ciertos seres humanos, hay esa terapia de conocer hasta dónde puede llegar el alma de una persona, hasta dónde puede llegar su actitud, cómo mantener un ritmo positivo de vida, cómo mirar con tranquilidad el futuro y no impresionarse tanto por el afán de este mundo. Tengo que trabajar para producir, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar deudas, me voy a endeudar porque necesito un carro último modelo, necesito un equipo de sonido, pero al final son cosas que no llenan
tal vez está llenando un espacio, pero no es la vida misma. Eso es parte de la salud, de lo que la doctora Angie puede vislumbrar en una persona. Claro que sí. Muchas veces como personas, yo lo veo mucho en los pacientes. Cuando hago psicoterapia, la parte tanatológica, he encontrado muchos pacientes que empiezan a postergar esta felicidad, pero es una felicidad falsa. Y hay personas que me han dicho, bueno, es que yo creo que cuando se casen mis hijos, cuando me jubile, cuando me compre mi... ¿Cuándo? Y se va el tiempo. Y le digo, bueno, ¿y qué pasa con el aquí, con el ahora? El ahora es lo único que tienes. Hay muchas personas que, precisamente hablando del alma, todas estas creencias limitantes que nos van inclusive implantando desde niños, sí, el que tenemos que tener mucho dinero, súper exitosos, una casa, casarnos, tener hijos. Tenemos que ser triunfadores, encima de todo. Por encima de todo, y todos esos registros, esas creencias limitantes se quedan alojadas en el alma. Cuando yo no soy consciente de que mi alma tiene que ser limpia, de que es pura, de que puede estar conectada con lo supremo, entonces ya el ego desaparece y ya no importa si no tengo una casa, si no tengo un coche, si no tengo dinero, si no viajo. Exacto. Es despertar esa conciencia que hay en nosotros, es despertar todos los registros de gloria que hay en el alma, transmutar las creencias limitantes, y entonces la persona va a ser totalmente feliz, totalmente consciente del aquí y del ahora. Y yo creo que a muchos pacientes es lo que a muchos les pasa, y por eso postergan el ser feliz. Es como un término religioso, un religare, un encuentro con uno mismo, con las cosas internas, apreciarlas en meditación, en oración también, porque la gente tiene creencias, pero todos los caminos convergen a que hay un ser superior que está en cada ser humano. Tenemos unas aptitudes extraordinarias que no lo sabíamos. Necesitamos arrimarnos a alguien que nos diga, oye, hazlo porque tú lo tienes en el bolsillo. ¿Yo? Sí, a todos nos han dado herramientas. Está comenzando el mundo a despertar. Hace 5, 8 años, 20 años atrás, no sabíamos lo que hoy conocemos. Pero ya teniendo estas herramientas, ya no podemos conformarnos, doctora Angie, en decir, bueno, eso fue lo que me tocó, el destino es así. Si tengo esta enfermedad, pues dejarlo, porque ya los médicos no pueden hacer nada. Me voy a divertir y a gozar porque no hay sino una sola vida y hay que vivirla. ¿Cree, doctora Angie, en su práctica espiritual y médica y clínica y filosófica que hay una sola vida? Yo creo que no. Yo creo que cada persona tiene que ser consciente de algo. Esta frase que tú comentas, Edgar, es súper interesante. Cuando la persona dice, bueno, ya estoy enferma, pues de algo me tengo que morir. Exactamente, es el decir normal de un ser humano. Es de una persona. Y entonces he encontrado a muchos pacientes que precisamente me dicen, bueno, es que vida solo hay una, yo tengo que gozarla, tengo que comer, si ya me voy a morir, pues me voy a morir gozando, vaya. Pero en este contexto, la vida siempre va ligada de la muerte. Y el contexto en el que viva la persona, en cómo cuide su recipiente sagrado, el cuerpo. Es un templo. Es un templo, claro. En la medida en la que yo cuide mi templo sagrado o mi recipiente sagrado, ese es el final de esta vida, lo que a mí me espera. Y ya después, si yo no aprendo la lección en esta vida, es decir, vamos a poner un ejemplo, un pacientito que tiene diabetes, que pone estos pretextos de decir, bueno, de algo me tengo que morir, entonces intoxica su cuerpo con carbohidratos, con pan, con harinas. Me voy a morir así, yo quiero morirme así. Y de todas maneras me voy a morir, pues entonces mejor me muero con algo que me guste. Exacto. Pero ¿qué sucede? Que todas esas creencias, que a fin de cuentas son creencias limitantes, que no nos permiten pensar en conciencia, tienen una repercusión en la siguiente reencarnación. Y entonces, si yo no aprendí la lección de cuidar mi recipiente sagrado en esta vida, pues entonces lo voy a arrastrar en la otra, y en la otra, y en la otra, y en la otra. Una vida con dignidad
nos va a llevar a una muerte con dignidad. Y es lo que muchos pacientes no entienden, que no solamente es esta vida. Qué bueno que solamente fuera esta vida, nos morimos y ya. Pero no es empezar de cero, es cargar lo que traemos atrás, cargar lo que no aprendimos y lo venimos arrastrando. Entonces, y eso solamente es una falta de toma de conciencia, porque como bien lo comentabas, precisamente falta que aprendamos a abrir nuestros ojos, a abrir nuestros oídos, a abrir nuestro corazón y abrirle la puerta a nuestros maestros que están ahí para guiarnos. Pero a veces estamos así, con los ojos cerrados. Porque no nos permite. Que nos han metido a la fuerza en un cuadro, en un círculo, donde ahí crecimos, lloramos, nos lamentamos, nos enfermamos, tenemos dinero, tenemos un montón de experiencias y nos da miedo salir del círculo y del cuadrado. Y yo les decía el otro día a varias personas también en una pequeña charla que por qué yo era reencarnacionista, y le dije, mira, muy fácil, esto es una gran aula, la Tierra, el planeta Tierra es un aula para mí, para Edgar Oviedo, el que les hable está aquí. Para mí es un aula, hay que aprovechar al maestro que está al frente, hay que aprovechar las materias, nosotros podemos perfectamente pasar un curso más, porque si te sales en medio de la clase que te da el profesor porque no te gusta o porque las materias son muy pesadas, estás perdiéndote la oportunidad de avanzar. Entonces los otros avanzan, hacen su examen final, pasan al año siguiente y tú te quedaste. ¿Qué pasa? Tienes que repetir el año. Lo mismo creo, doctora Angie, quizá tal vez estemos de acuerdo, en que no queremos repetir el año y las mismas cosas tortuosas. Queremos ya estar inscribiendo en este aquí y ahora, la doctora Angie junto con muchas personas que estamos despertando, estamos inscribiendo en nuestro ADN una historia diferente. Estamos metiendo programas de luz, programas positivos, programas de sonrisas, programas de abrazos, programas de perdón. Todas esas cosas creo que son válidas en el ciclo de la vida. Entonces, lo que decía la doctora Angie, hay una reencarnación y no pensemos que esta es una sola vida para desaprovecharla y simplemente decir, me quiero morir. Entonces viene la terapia del alma, la terapia del biomagnetismo. Pero doctora Angie, antes de continuar y antes de que se nos pase más el tiempo, hay una cosa que deseo que nos aclare. Una cosa es el biomagnetismo y otra cosa es el biomagnetismo cuántico. ¿Qué son esos dos conceptos, por favor? El biomagnetismo cuántico no lo conozco, la verdad, desconozco en qué consista esa técnica del biomagnetismo cuántico. Las técnicas que yo conozco son la técnica original del Dr. Goiz, el par biomagnético, que es de 1988, la técnica de biomagnetismo azul Camet, que esa es una técnica basada en la magnetoterapia de la maestra Graciela Pérez Martínez. Hay otra que es la que les comentaba, el biomagnetismo holográfico multidimensional del maestro Alberto Arribalzaga. Que quizá tenga otro nombre diferente al que yo te he dicho, tal vez converjan. Pues bueno, tomando en cuenta esta terminología cuántica, vamos a llamarla, el biomagnetismo holográfico multidimensional pudiera considerarse una técnica cuántica. Porque es el holograma, el mapa que está aquí, que no se palpa, pero está aquí. La energía del universo. Es correcto. Entonces pudiera ser, sí, tienes toda la razón, mi querido Edgar, que el biomagnetismo holográfico multidimensional podemos considerarlo un biomagnetismo cuántico. Que sabes, a fin de cuentas, la terapia a distancia es cuántica también. Entonces, son simplemente diferentes técnicas que seguramente tienen un poco de cuántico. Aunque quizá podamos materializar o ver o explicar con palabras propias el simple hecho de colocar un par de imanes en el cuerpo. Porque nosotros podemos curar a una persona, ayudarla a restablecer el equilibrio bioenergético de todos sus cuerpos, lo podemos ayudar con 2, 3, 4 imanes, 5 imanes, y entonces estamos trabajando
entre comillas, a niveles cuánticos. ¿Por qué? Porque obviamente la persona va a empezar un proceso de depuración, se va a desintoxicar, la célula va a empezar a tener una mejor comunicación entre ellas, los hologramas internos del cuerpo se van a estar comunicando, el de la oreja con el del ojo, con el de las palmas de las es un manos. mapa energético entonces, extraordinario. Entonces yo creo que esta parte del biomagnetismo cuántico la podemos ver en todos los tipos de técnicas que hay de biomagnetismo. Claro, seguramente habrá algún otro método que pudiera yo considerar como algo cuántico. Por ejemplo, hay un ingeniero, si no mal recuerdo, él está en Guadalajara, que es el ingeniero Cantú, Javier Cantú, me parece. Él tiene esta técnica que así se llama el par biocuántico, precisamente. Y él trabaja con el fornix del cerebro. Y entonces, a través de ciertos comandos, se va ordenando al fornix hacer ciertas reestructuraciones a través del rastreo, y utiliza una configuración muy específica de imanes, muy interesante. Cantú Cavazos es el ingeniero Cantú Cavazos en Guadalajara. Aquí en México, par biocuántico, así lo pueden encontrar en redes sociales. Un amigo mío estaba muy triste hace unas semanas, envió unos videos donde estaba su mascotica ya muerta, se le fue su compañerito de tantos años, y en este momento en muchísimas partes, en México, en Estados Unidos, en Europa, a donde quieras, hay alguien luchando por la vida de una mascota. ¿Qué hace el biomagnetismo por los animales? Doctora Angie, por favor. Es una pregunta muy interesante porque el biomagnetismo para mascotas, yo lo aprendí con el maestro Jorge Tapia Márquez. Él es especialista en eso. Él trabaja muchas cosas, el maestro Jorge Tapia. También fue uno de mis maestros que yo quiero... Mexicano él. Mexicano también, el maestro Jorge Tapia. Yo tomé un taller con él por ahí más o menos del 2013, 2014, no recuerdo quizá la fecha exacta, en donde él nos hablaba precisamente de toda esta conexión que tenemos con los animales. Nos dio un taller bellísimo, y así como nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de sanarnos con los campos magnéticos artificiales, como el biomagnetismo, los animales comparten exactamente muchos las mismas características que nosotros. También tienen un aparato respiratorio, excretor, reproductor, endocrino, digestivo, hormonal, es decir, compartimos juntos muchas funciones bioquímicas y fisiológicas. Entonces, el biomagnetismo, así todos los mismos beneficios que yo obtengo como persona, los animalitos los obtienen también. Neutraliza el pH, ayuda a que el perrito o el gatito o cualquier animalito, se restaure su sistema inmunológico, se activen los sistemas excretores del cuerpo. Obviamente, como todo, hay limitantes. Yo me acuerdo mucho, tengo un amigo, él tiene un rancho aquí en Puebla, y él le daba biomagnetismo a sus vacas. Daban más leche. Lo que él hizo, configuró, yo te hablo esto, mi amigo, hace 9 años, sí. 2011 por ahí. Él nos platicaba que él le hizo a los caballos y a sus vacas una especie de chaleco, y el chaleco lo forró todo de imanes intercalados, positivo o negativo. Se los ponía a sus vaquitas y a sus caballos, y ese es un tip para quien tenga ganado. Las vaquitas empezaron a mostrar mejor comportamiento, un mejor carácter, más dóciles, más tranquilas, inclusive producían una leche de mejor calidad, de acuerdo a la experiencia de él. Así es que trabajar con los animales es bellísimo. Y muchos terapeutas no saben cómo hacerlo, pero es muy fácil, muy fácil. Yo ahorita les voy a decir cómo. Bueno, ya por cuestiones de tiempo hoy, doctora Angie, y seguramente nuestros seguidores van a reclamar muchos más programas con usted, pero por ahora yo les diría que quienes tienen esos animalitos enfermos, ya hablamos de la parte humana obviamente,
Pero este es un llamado que quiero que se unan la doctora Angie y otras personas, porque en este momento de crisis de salud que tiene el mundo, hay muchos que están botando prácticamente a la calle, y esto es cierto, se los digo. Le están echando la culpa a los animalitos, al gato, al perro, de que están trayendo ese bicho, que no quiero pronunciarlo, por el que está enfermo la humanidad ahora, porque hay que echarlos a la calle. Vemos animalitos enfermos, tristes, los botan ya cuando están viejos, los desechan, porque ese es el corazón de algunos seres humanos, no de todos. Entonces nuestro llamado es que tanto a pacientes de enfermedades como son los seres humanos y pacientes animales, cuidémoslos, son nuestros hermanos, son con quienes convivimos, somos de todos estamos sacando experiencias, doctora Angie. Entonces cuidémonos, queramos lo que tenemos a nuestro lado, porque así en el libro de nuestras vidas individuales hemos conformado un poco de compañeros en el camino de la vida para andar, para estar en este tránsito y aprender lecciones. Así Entonces, es. doctora Angie, algo más ya para terminar, algo muy positivo, algo que esté en el horizonte como un sol hermosísimo en un despertar y un mundo nuevo. Pues claro, a todas las personas que nos estén viendo vienen tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles, pero recordando siempre que somos guerreros de la luz y que quien caminamos en la luz estamos también destinados a caminar en las tinieblas. Pero siempre es mejor caminar en las tinieblas cuando nuestro corazón está encendido y cuando nos encontramos con otros corazones encendidos, entonces aún en las tinieblas podemos estar totalmente seguros de que la luz nos acompaña. Siempre la fe y la esperanza es lo que tiene que ser nuestro estandarte como terapeutas, como personas, como seres cósmicos. Y es a lo que yo los invito, a que no perdamos la fe, a que no perdamos la esperanza, porque quizá podamos estar viviendo situaciones muy difíciles. A mí en lo personal me duele mucho lo de los animales. Yo soy amante de los animales. Me duele mucho ver todas estas cosas tan desafortunadas. Las atrocidades que vemos. Y nosotros podemos hacer oración, una oración colectiva por el espíritu colectivo de los perros, de los gatos, de los animales del océano. También tienen espíritu, ¿no? De las aves. Vaya, podemos hacer mucho. Es nuestra obligación. Krishnamurti decía en su libro A los pies del maestro, si por tu caminar te toca ver a un niño o a un animal siendo maltratado, es tu obligación defenderlo, darle refugio y alzar la mano por él. Entonces, a eso los invito, amigos, a que nos unamos todos en un solo corazón, porque podemos hacer mucho, mucho en una sola conciencia. Y tener en cuenta que vendrán tiempos seguramente mejores para la humanidad, pero que mientras tenemos que estar en positivo y vibrando en la frecuencia más alta que es el espíritu creador. Doctora Angie, lo estamos tratando de trabajar, estamos tratando de limpiar la casa, nuestro templo interior, con esta sabiduría, con esta buena energía, esta vibra que se desprende de personas como usted que están trabajando muy duro por la humanidad, médica del alma, médica del cuerpo, de las emociones, y les hago una invitación para que tanto los médicos tradicionales como los médicos que practican el naturismo, quienes están practicando el biomagnetismo, nos unamos, porque los seres humanos nos necesitan a todos, unos de enfermeros, enfermeras y a todo el cuerpo médico, como siempre lo resalto a través de nuestro espacio. Muchas gracias por todo lo que están haciendo por los seres humanos. Sabemos del enorme sacrificio que ha implicado alejarse de sus familias y estar al servicio de la humanidad. Doctora Angie, que toda la luz del universo esté acumulada en su mente, en su corazón, y que esos rayos de luz se desprendan para quienes andan en oscuridad y andan en caminos tortuosos. Muchas gracias y será hasta pronto.
Muchas gracias a ti, mi querido Edgar. Un gran abrazo cósmico, muchas bendiciones y a todos, a todo tu auditorio, pues les mando también un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto.